Hola de nuevo, soy Francesc del Departamento de Marketing de Avast. Pues nada, bienvenidos al webinar Factura Electrónica en entornos SAP, la ley Crea y Crece y la gestión automática de facturas. Y en primer lugar, pues nada, daros las gracias por conectaros. Veo que la mayoría de inscritos pues ya se han conectado, así que ya podríamos empezar con el webinar. Bueno, para los que os habéis conectado ahora, recordar cómo funciona el tema de preguntas en GoToWebinar. Disponéis de un apartado para hacerlas y nada, intentaremos contestarlas todas, bueno, si podemos al momento, pero la idea es contestarlas todas al final y así las compartiremos con el resto de asistentes. Pues nada, por mi parte ya nada más. Ahora sí doy paso a mi compañero, a David González, que es Business Specialist del área BPA en Avast. Y David, cuando quieras, todo tuyo. Pues hola a todo el mundo, bienvenidos, como decía Francesc, y muchas gracias por participar en este webinar en el que vamos a revisar pues, el impacto que va a tener la ley Crea y Crece en la parte de recepción de facturas, ¿no? Como receptores de las facturas que nos envían nuestros proveedores. Para aquellos que no nos conozcáis, bueno, pues aquí os presentamos a Avast. Somos una consultora tecnológica y aquí tenéis pues unas cuantas cifras para que os hagáis una idea: facturación, empleados, clientes, etcétera. Cuando me preguntan que a qué nos dedicamos en Avast, en el mundo de la tecnología, yo siempre digo que es más fácil decir a qué no nos dedicamos que a que sí, porque prácticamente tocamos todas las áreas tecnológicas. Como veis, estamos divididos en todas estas áreas y yo estoy pues más o menos ahí en el centro de esta diapositiva donde pone BPA, Business Process Automation. Como ha dicho Francesc, pues soy especialista en esa división. Y por profundizar un poquito más en lo que hacemos en la división, pues realizamos proyectos de consultoría de automatización de procesos. A día de hoy, la automatización del proceso de recepción de facturas sigue siendo el rey. Bueno, es un tipo de proceso que se comenzó a automatizar a principios de este siglo. En el año 2000 fue cuando yo justo comencé se lanzó este tipo de soluciones en España, fue cuando yo comencé en este mundo. Y como digo, pues aunque han pasado ya 23 años, sigue siendo la joya de la corona. También realizamos consultoría y proyectos de automatización a través de robots, RPA, gestión de tickets de gastos y proyectos de gestión documental en general. Bueno, entrando un poquito ya en materia, vamos primero a repasar cómo sería el proceso de facturas. El proceso tradicional de facturas, pues nuestros proveedores nos envían las facturas en distintos formatos. Ya principalmente con la pandemia, el formato que se convirtió en el estándar de facto en España fue el PDF, ¿no? Que nos enviasen anexos a correos electrónicos en formato PDF, pero bueno, sigue habiendo todavía residualmente algo de factura en papel y también pues hay facturas en formato electrónico tipo XML, EDI, etcétera. Esas facturas llegan a nuestras organizaciones, hay una recepción de entrada, una captura inicial de datos, un proceso de cotejo y validación, un proceso de aprobación de aquellas facturas que necesiten ser aprobadas y finalmente la contabilización y el archivo de la factura. Aunque la vida de la factura no termina ahí, ya que por motivos legales y por auditorías, pues la factura tiene que seguir estando disponible durante un periodo de tiempo, durante 5 años más el año en curso. Como os comentaba antes, nos vamos a olvidar de la parte de emisor de facturas, no es lo que vamos a tratar en el webinar de hoy. Por lo tanto, nos centramos en lo que viene aquí marcado como 2, 3, 4 y 5 y todas estas partes del proceso, todas son automatizables, como veremos luego. ¿Qué cambio va a suponer la entrada de la ley Crea y Crece? Pues lo que va a sustituir es que ese envío de facturas
como comentaba, principalmente como PDFs anexados a correos electrónicos, pues ahora va a haber un intercambio a través de unas plataformas de facturas donde se hará carga por parte de los proveedores y descarga por parte del receptor en formato electrónico. Las facturas, como digo, pues van desde el emisor al receptor y también hay una comunicación de los estados de la factura que exige la ley Crea y Crece. Esta es la solución que proponemos nosotros como, como solución automatizada del proceso. Si vamos repasando las distintas cajas, en la caja superior vemos la parte de la entrada de facturas, como comentaba, pues el proceso tradicional, facturas en PDF, en papel, en EDI, etcétera. Perdón, EDI no entra por allí, en papel PDF principalmente. Luego, aquellas que vienen en papel, pues pasan por un proceso de escaneo con un software certificado por la agencia tributaria. Bueno, estoy hablando ya casi del pasado, todavía es presente, pero ya casi es pasado. Realizamos un proceso de interpretación, es decir, de captura de los datos, un cotejo inicial de esos datos y un envío de esos datos a SAP, a Process Director. Process Director, que es lo que veis aquí en la parte inferior, es la parte central de la solución. Es la que nos va a permitir la conexión con SAP, nos va a permitir la contabilización de la factura en SAP. Como veis en el diagrama, está conectado tanto con el módulo como con el módulo FI. Si os fijáis, y ahora subo un pequeño peldaño hacia arriba, las facturas en formato XML o en formato electrónico en general tienen una entrada independiente a Process Director. No pasa por todo el proceso de arriba, con lo que independientemente del formato que nos ha llegado la factura, las facturas las hemos conseguido recepcionar todas en SAP. Para aquellas facturas, como comentaba antes, que necesiten una aprobación, pues hay otro módulo de la solución que es WorkCycle. Si os fijáis en el diagrama, WorkCycle lo he dibujado con una pata dentro de SAP y una que pone servidor web, porque es válido tanto para usuarios SAP como para usuarios no SAP. De hecho, pues es bastante habitual que sobre todo la alta dirección no tenga un usuario SAP y pueda hacer la aprobación de las facturas pues a través de una web, a través de una tablet, a través de un smartphone. Y la última parte del proceso tradicional que comentaba, que era el archivo para la consulta de las facturas, pues está dibujado en este diagrama en la parte inferior donde pone Archive Link Repositorio. Estamos hablando de una solución certificada por SAP y se conecta a cualquier repositorio a través del Archive Link de manera nativa. Si no tenéis Archive Link, si tenéis otro tipo de repositorio, pues podríamos conectarnos igualmente. La parte superior, que es la que no vamos a tratar hoy porque es la que queda fuera de la ley Crea y Crece, pues tenemos distintas soluciones, on-premise, en la nube. Podemos dar el servicio nosotros desde Avast. Tenemos un equipo de grabadores o grabadoras son todas mujeres profesionales que están procesando en torno a 2 millones de facturas de distintas empresas. Pero como digo, toda esta parte es la que se va a ver afectada, por decirlo así, con la ley Crea y Crece. ¿Va a desaparecer? Yo creo que no. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a ir disminuyendo paulatinamente, pero hay facturas que quedan fuera del marco de la ley Crea y Crece. Pues, por ejemplo, todas las facturas del extranjero no tienen por qué sumarse a ese intercambio electrónico. Nos las podrán seguir enviando en formato PDF. Y además hay distintos plazos para la incorporación de las empresas a este tipo de plataformas, a acogerse a la ley Crea y Crece, con lo que realmente lo que iremos viendo pues es una disminución paulatina de ese tipo de facturas y en paralelo pues un aumento de las facturas en formato electrónico. Pero como veis en la solución que os vamos a presentar, pues está todo contemplado y cada uno tiene su vía independiente, con lo que simplemente habrá un aumento de un tipo de factura
y una disminución del otro, pero toda la parte inferior, que es el core de la solución, toda la parte de Process Director, WorkCycle, etcétera, se mantiene inalterado. O sea, todo eso se mantiene exactamente igual. Para facturas XML como para facturas en PDF o papel, antes de la ley crea y crece, después de la ley crea y crece. Eso no se toca. El concepto general de Process Director, pues vemos aquí dos tipos de usuarios, el que trabaja con Process Director, es decir, el de cuentas a pagar normalmente, el que contabiliza la factura, y el usuario de revisión y aprobación de las facturas, que es el que trabaja con WorkCycle. Los beneficios de Process Director, pues es un add-on certificado por SAP, no modifica ni cambia la implantación que tengáis en SAP, pero sí que optimiza su uso. Tiene su propio espacio, tiene sus propias tablas, barra cockpit barra evi barra, tiene sus propias user exit. Tendríamos un único punto de entrada que es Process Director para todo tipo de documentos, como hemos visto antes, sea XML o PDF, incluso papel. Es fácil de configurar, por lo menos si lo comparamos con una implantación SAP. La integración es nativa a través del Archive Link y además es una solución extensible a otro tipo de procesos como solicitudes, pedidos, albaranes, datos maestros, etcétera. Voy a salirme un momento de la presentación porque me parece que se ha saltado un par de diapositivas. Ahí estaban como en oculto. Perdonad, porque precisamente es la parte central y estaba yo diciendo no aparecen y no aparecen. Que es todo lo referente a la ley crea y crece. Disculpad este salto, pero bueno, en cualquier caso lo retomamos aquí. La ley crea y crece es una ley de muy amplio espectro en la que lo que se pretende, pues tal y como indica su nombre, es facilitar la creación y el desarrollo de empresas. Está principalmente focalizado en pymes más que en gran empresa y lo que intenta pues es buscar medidas para facilitar pues todas las trabas administrativas que pueda haber, la lucha contra la morosidad, etcétera, etcétera. ¿No? Muchos aspectos que podrían facilitar la creación y el desarrollo de las empresas. Si nos fijamos en los hitos por los que ha pasado la ley, pues vamos viendo que el anteproyecto se presentó en junio del 2022, nos tenemos que ir hasta junio del 2022, bueno, la aprobación de la ley y la publicación de la ley. Por lo tanto, la ley ya está aprobada, lo único que tenía dos aspectos, la ley que quedaban pendientes de desarrollo, que era la parte de crowdfunding, que también se aprobó ya posteriormente, y la parte de facturación electrónica, que es la que vamos a tratar hoy, ¿no? En cuanto a la parte de facturación electrónica, pues en marzo de este año hubo una consulta pública para recoger información, porque lo que queda pendiente es el desarrollo reglamentario de la misma, y en junio de este año se publicó un borrador de lo que sería ese desarrollo reglamentario. ¿En qué situación estamos actualmente? Pues a nivel, digamos, de hitos de la ley, estamos en ese mismo punto. O sea, lo último ha sido la publicación del borrador y lo que queda es que se publique ya el desarrollo reglamentario y se apruebe de forma formal. Es lo que quedaría pendiente. Y aquí nos surge la primera duda que continuamente, que es el tema de los plazos. ¿Cuándo? Bueno, yo tengo que decir que los plazos que se han ido, bueno, por una parte el Ministerio de Economía, que es el que promueve toda esta ley, es muy reacio a dar plazos o a dar plazos muy concretos. En general está dando plazos muy genéricos, pero todos esos plazos que se han ido dando, pues digamos que se han visto, no se han ido cumpliendo en cuanto a la entrada en vigor definitiva de la parte de la facturación electrónica. La última información que yo tengo es de hace un par de semanas, de un seminario en el que participó un
un vocal asesor del Ministerio de Economía que está trabajando en todo este tema, y habló del 2024. Como digo, intentan siempre no precisar mucho, ni siquiera en qué trimestre va a ser, ni nada por el estilo, sino bueno, que el borrador, el desarrollo reglamentario dejará de ser borrador, sino será ya presentado y aprobado. Como digo, pues hablo del 2024. Los rumores hablan de antes del verano. O sea, ya la gente tampoco quiere afinar mucho y lo que se está hablando es del primer semestre del año que viene. Pero, bueno, la incertidumbre sigue ahí. En cualquier caso, pues pensemos en ese plazo. Los puntos fundamentales de la ley Crea y Crece en cuanto a la facturación electrónica. Pues lo primero es que el único formato que va a ser válido es la factura electrónica, ¿no? Pasa a ser obligatorio, nos olvidamos del papel, nos olvidamos del PDF y solamente facturas electrónicas de datos tendrán validez. ¿Qué plazos tenemos las empresas para acogernos a esta ley y para que nuestras facturas, o digamos, cuándo dejarían de ser válidas las facturas en PDF, etcétera? Pues para las empresas que facturan más de 8 millones, hay un año desde la aprobación de ese desarrollo reglamentario, y para las que facturen menos de 8 millones y para los autónomos, pues tendrían 2 años para aplicarla. Si estamos pensando en el segundo semestre del año que viene, si queréis incluso nos vamos a lo más lejos posible, en junio del año que viene, pues diríamos que las que facturan más de 8 millones, pues tenemos hasta junio del 2025 para ya estar totalmente dentro de la ley, acogidos a la factura electrónica, y autónomos y empresas que facturen menos de 8 millones, pues hasta el 26. La emisión y recepción de facturas se realizaría a través de plataformas de intercambio, como he comentado antes, es decir, las empresas tendremos un contrato con una o más plataformas donde subiremos nuestras facturas en formato electrónico y donde nos descargaremos las facturas que nos envían nuestros proveedores. Y estas plataformas serán tanto privadas como habrá una solución pública gestionada por la agencia tributaria y que además va a funcionar como repositorio de todas las facturas. Todas estas plataformas tienen la obligación de estar interconectadas y asegurar la interoperabilidad de forma gratuita para el usuario, pero se realizará bajo demanda. Es decir, todas tienen obligación desde el principio a estar conectadas a la agencia tributaria, y la conexión entre sí de las plataformas privadas, pues cuando hay una empresa que dice, oye, yo la envío por esta plataforma, y una empresa dice, yo la recibo por esta otra, que no sean las de la solución pública, pues esas dos plataformas tendrán la obligación de interconectarse sin ningún coste ni para el receptor ni para el emisor de la factura. Los formatos aceptados serán Facturae, que es con el que ya trabajamos con la administración pública, EDI, EDIFACT, VL y CEFACT. Y esto será así para todas las plataformas, excepto para la solución pública, que solamente va a trabajar con Facturae. De hecho, digamos que la solución pública va a limitar bastante cómo utilizarla comparado con lo que van a poder ofrecer las plataformas privadas. Las plataformas privadas tienen la obligación de transformar la factura electrónica para que si un proveedor emite una factura en cualquiera de estos 4 formatos y el receptor lo quiere recibir en otro de esos 4 formatos, pues es la plataforma la que tiene que hacer el cambio. La solución pública queda al margen porque, como digo, la solución pública solamente trabaja con Facturae. Como la solución pública es repositorio universal, pues va a permitir la descarga individual y también masiva de las facturas, tanto para el emisor como para el receptor. Y en cuanto al intercambio de factura, pues al intercambio de estados de la factura, se habla solamente de 2
estados obligatorios, que es factura aceptada o rechazada y factura pagada. Y bueno, pues con las fechas de cuándo ocurre cada cosa. Además, el borrador, esto no estaba contemplado en la ley original, sino en el borrador, pues habla también de otros 3 posibles estados que sin ser obligatorios pues se pueden añadir, que es la aceptación o rechazo parcial, el pago parcial y la cesión a un tercero para el cobro o el pago de la factura. Esta información tendrá que estar disponible en las plataformas en un plazo máximo de 4 días desde la fecha, pues si estamos hablando del tema de la aceptación o rechazo de la factura, pues en el momento en el que se ha aceptado o rechazado la factura, en un máximo de 4 días tendrá que estar notificado en los portales, pero esta parte de la solución que supone mayor complejidad desde un punto de vista tecnológico, pues han alargado los plazos y mientras que la parte de la emisión y recepción de facturas, como comentaba antes, había 1 o 2 años dependiendo del nivel de facturación de la empresa para acogerse a ella. Para la parte de estados hablan de 3 y 4 años, ¿no? para que esto esté completo. Bueno, pues esta era la parte de la ley Crea y Crece. Como comentaba antes, bueno, pues el intercambio será a través de plataformas que ya hemos comentado, las facturas, los estados, la solución que hemos visto y recupero el discurso y os vuelvo a pedir disculpas por este salto. En los beneficios de la solución que comentábamos de Process Director. Bueno, Process Director es un add-on certificado por SAP que reutiliza y optimiza la implantación que tengáis de SAP, pero no la modifica. Tiene su propio espacio, sus propias user exits, trata por igual facturas en papel, en PDF, en cualquiera de esos 4 formatos electrónicos que comentábamos, el Facturae, VL, etcétera. Es fácilmente integrable con un repositorio de contenidos a través del Archive Link. Los proyectos son bastante cortos y además es extensible a otros tipos de soluciones. Este es el aspecto de Process Director, que como veis pues es puramente SAP, ya que reside dentro de SAP. Este es el aspecto de WorkCycle, que como comentaba antes, es válido tanto para usuarios SAP, tendrían una interfaz parecida al que vemos en el lado izquierdo, como para usuarios no SAP, que se podrían conectar al sistema a través de una web o de un smartphone o una tablet, siempre corriendo por debajo SAP, online. O sea, no penséis que es un workflow válido para otro tipo de RP. Siempre estamos hablando de entornos SAP. Entonces, como comentaba, la ley Crea y Crece, de hecho, uno de los aspectos que tiene es potenciar la digitalización, el proceso de digitalización en la que pues desde hace ya años nos vemos inmersos todas las empresas y en el caso en concreto de la automatización de las facturas, pues yo creo que hay un cálculo bastante fácil que podemos hacer todos de ver qué ahorro podríamos tener si automatizamos el proceso. Bueno, los estudios que manejamos, y son estudios de consultoras españolas, porque cuando nos vamos a estudios de consultoras extranjeras, el coste asociado al tratamiento de una factura no hablan de 6 euros, sino de unos números infinitamente superiores a esos 6 euros, ¿no? Nosotros nos quedamos con una valoración mucho más modesta de un coste asociado de 6 euros por factura. A partir de ahí, pues es muy fácil, sabiendo las facturas que tratamos al año, qué coste nos supone el manejo, pero incluso si somos incluso más conservadores y decimos, vale, pero es que en mi empresa no hemos automatizado el proceso, pero sí que hemos mejorado determinados procesos para asegurarnos de que no se hacen varias fotocopias, que no se distribuye a lo loco, la búsqueda de las facturas cuando hay temas de auditoría es mucho más rápida, etcétera, etcétera. Pues incluso si de los 6 euros bajamos a 4 euros, pues como veis ahí en el cálculo, pues estamos hablando de un volumen de unas 20.000 facturas, pues estamos hablando de un coste del tratamiento de facturas, del manejo de facturas, en torno a los 80.000 euros al año. Digamos que un poco es el cálculo que podéis ir haciendo de cuánto me está costando, si no lo habéis hecho ya,
tratar una factura de forma manual y a partir de ahí pues compararlo con el tratamiento automático y bueno, pues veis rápidamente que es una automatización que es muy rentable. Vamos a ver funcionando Process Director y WorkCycle, ¿vale? Como os comentaba, Process Director reside dentro de SAP, el login es el login a SAP, tiene su espacio, tiene sus propias tablas, sus propias transacciones, el espacio es barra cockpit barra o barra evi barra. Vamos a ver las pantallas principales. La primera es la pantalla de selección en la que el usuario decide qué facturas quiere ver. Lo puede hacer por alguno de los datos de la factura, por datos que podamos arrastrar de... Ay, perdonad, pues sí que estoy yo bien. Por alguno de los datos, os comentaba que la selección la puede hacer por alguno de los datos que podemos arrastrar de SAP a partir de los datos que nos han llegado de la factura. Podemos seleccionar facturas o facturas FI para visualizar solamente. Y me voy a parar en la parte inferior en la que hablamos de los estados de la factura para que podamos entender cómo funciona la solución. Como veis abajo tenemos dos columnas. La columna de la izquierda son los estados de Process Director, la de la derecha son los estados de WorkCycle. Y os recuerdo, porque al final en estos webinars pues hay muchísima información en muy poco tiempo y es lógico que provoquemos bastante confusión. Process Director es integración con SAP y contabilización de la factura. WorkCycle son workflows de aprobación de factura. Bueno, por liarlo un poquito más, WorkCycle lo utilizamos no solamente para aprobar una factura que necesite una aprobación, típicamente una factura FI, sino también utilizamos workflows para resolución de incidencias. Un caso muy típico, me llega una factura la intento contabilizar y no puedo porque no está realizada la entrada de mercancías. Pues podemos lanzar un flujo a quien decidáis vosotros, al departamento de logística, al creador del pedido, a una persona en concreto, a quien nos digáis diciendo, he recibido esta factura, la factura se anexa de forma automática y no la puedo contabilizar porque la entrada de mercancías no se ha realizado, ¿no? Ese tipo de flujos también los tratamos con Workflow. Pero volviendo aquí, flujos, columna de la izquierda, Process Director, columna de la derecha, WorkCycle. Si vamos repasando los de la izquierda, de arriba abajo, comenzamos con el rombo gris, en el que tenemos documentos que podrían contabilizarse porque no tienen ningún error, pero no se han contabilizado, están pendientes de contabilizar. La solución permite la contabilización automática de una factura si todo es correcto. El caso típico es que nos llegue una factura que tengamos ya el pedido, que la entrada de mercancía se haya realizado y que no haya discrepancias en cuanto a precio o cantidad, o que esa discrepancia en precio esté dentro de los márgenes de tolerancia que tengáis estipulados en SAP. Entonces, si queremos, la factura se podría contabilizar de forma automática. ¿Qué es lo habitual que ocurre con nuestros clientes? Pues que inicialmente son un poquito más suspicaces, no se fían tanto del sistema y dicen, no, yo prefiero que haya alguien de cuentas a pagar que lo revise y que dé al botón de contabilizar. Y cuando pasa pues un periodo de tiempo, dicen, oye, vamos a cambiar ya la funcionalidad del sistema y ahora sí que vamos a aprovechar esa contabilización automática de las facturas. Bueno, pues simplemente entrar con permisos de administrador y es marcar un checkbox para cambiar esa solución. Pero como digo, inicialmente, pues la gente suele trabajar con este estado del rombo gris de no la contabilizo de forma automática, aunque no tenga errores. El círculo rojo es que no la puedo contabilizar porque tiene errores. Pues si pensamos en una factura por ejemplo, el pedido no es correcto, no existe, o una FI, me falta la cuenta contable o el CECO para poder contabilizarla. El cuadrado verde es factura que ya está contabilizada en SAP, que la he contabilizado. El triángulo amarillo es factura que la contabilizo como un preliminar.
En SAP, si estáis acostumbrados a trabajar en SAP, la mayoría, la inmensa mayoría de los clientes, una vez que empiezan a trabajar con Process Director, dejan de utilizar preliminares. Yo solo tengo en mente dos clientes que mantienen preliminares y es porque tienen tanto código Z en el preliminar que aunque podíamos haber llevado todo ese código Z a Process Director, dijeron, no, mira, prefiero que Process Director me la deje en preliminar y ya a partir de ahí yo lanzo todo el código personalizado que tengo y la termino de contabilizar. Bueno, en cualquier caso, el sistema permite tanto ir a la contabilización definitiva como al registro preliminar de la factura. La señal de stop es un documento rechazado y los dos siguientes, que son sobres, si lo veis, hay uno que está recto y otro que está ligeramente torcido, son facturas que hemos enviado a WorkCycle, a los flujos de aprobación. En el primer caso, documento no contabilizado y en el segundo, documento contabilizado. Ahí también depende de cómo funcionéis. La mayor parte de las empresas, pues el proceso que tienen es que nos llega una factura y si necesita una aprobación, la envío a aprobación antes de contabilizarla y una vez que está aprobado es cuando la contabilizo. En cambio, hay algunas otras empresas que funcionan, llega una factura, la contabilizo, la dejo bloqueada para el pago y entonces es cuando la envío a aprobación. Realmente en la aprobación lo que nos están aprobando no es en sí el registro de la factura, sino el desbloqueo para el pago. Pero en cualquier caso, pues nuevamente el sistema está preparado tanto para una casuística como para la otra. Si nos vamos a la columna de la izquierda, que son los flujos de WorkCycle, y aunque sea muy pesado, insisto, flujos de aprobación o flujos de incidencias. Los dos primeros son sobres, un sobre cerrado y un sobre abierto. El sobre cerrado significa simplemente que está en WorkCycle. El sobre abierto significa que la factura está en WorkCycle y que el usuario que tiene asignado el paso del flujo actual está en estos momentos con esa factura abierta, está trabajando en la factura. Una de las cosas que siempre se ha solicitado a la hora de automatizar un proceso, por una parte está el ser más eficiente, reducir tiempos, reducción costes, pero también el aumentar el conocimiento que se tiene desde cuentas a pagar del estado de la factura. Pues desde aquí, como veremos en la siguiente pantalla, en el buzón de entrada de facturas, podemos tener monitorizadas todas las facturas de la empresa, incluso a este nivel. Es decir, bueno, pues esta no está contabilizada porque está pendiente de un flujo de aprobación, pero veo que el usuario que la tiene que aprobar en estos momentos está trabajando ahora en ella. Si estamos en cierre, pues no hace falta que le achuche mucho porque ya está trabajando. Los siguientes estados, el tick verde, la cruz roja, etcétera, pues son facturas aprobadas, facturas rechazadas. Y me voy al último estado, que es la campana. En WorkCycle podemos definir un periodo de vigencia del flujo. Es decir, yo lo envío a aprobación y tienes una semana o un día o 4 días o un mes, el tiempo que decidáis cada uno, para aprobarla. Si se ha superado ese periodo, el estado en el monitor de pantallas cambia a la campana para que nos indique que ya se ha superado ese periodo y además suele ir acompañado pues, de una acción que normalmente es el reenvío de un correo recordando a la persona que tiene pendiente aprobar esa factura. Cualquier selección que hagamos aquí podemos generar una variante de modo que cuando entremos pues nos la carga automáticamente y no hace falta pasar siempre por esta pantalla de selección. Yo voy a seleccionar todas las facturas de la sociedad 2300 y entro en esta pantalla que es ese buzón de entradas. Como veis, la única selección que he hecho ha sido que la sociedad sea la 2300, por lo tanto me aparecen todas las facturas FI, MM en todos los estados, etcétera. Esta factura es totalmente configurable, tanto la información que nos aparece como el orden en el que están las columnas, pero voy a comentaros pues, un poco las columnas que tenemos aquí para que nos hagamos una idea. La primera columna es el estado de la factura, el estado de Process Director, lo del rombo gris que no tiene errores pero no está contabilizada, el cuadrado verde que ya está contabilizado, etcétera. La segunda, la fecha de entrada de la factura en el sistema, es una película que ya tiene unos añitos, en 2017. El siguiente es el estado de WorkCycle, aquellas facturas que están en flujo o que han estado en flujo
pues el estado que tienen. Si nos fijamos, por ejemplo, en el segundo registro, pues vemos que es una factura que se ha enviado a flujo, que entró el 23 de octubre del 2017. El usuario que tiene el flujo en estos momentos, el que tiene que hacer algo, es Carlos, y como el sobre está cerrado, significa que Carlos todavía no está trabajando con la factura, ¿no? Simplemente con las 4 primeras columnas ya tengo toda esa información. El siguiente es el número de documentos app para aquellas que ya están contabilizadas. Todos los datos que están subrayados nos permiten saltar a la transacción para poder visualizarlo. El siguiente que tenemos es el número que asigna Process Director, el número de documento Process Director, la sociedad, que este cambio, en este caso es la selección que he hecho, el proveedor y datos del proveedor, si es FI, MM, las que son MM, pues el documento de compras, fechas de vencimiento, etcétera. Nuevamente aquí, toda la información que nos viene desde los datos de la factura a información que aunque no nos viene en la factura, como las fechas de vencimiento, pero que yo puedo recuperar de SAP a partir de ahí, pues la puedo presentar. He seleccionado una factura MM y este es el aspecto que nos presenta ya la pantalla de una factura. Como veis, en el margen izquierdo tenemos acceso a la imagen y en el derecho tenemos 4 pestañas. La pestaña superior son los datos de la factura a nivel de cabecera y pie de factura y datos que he podido arrastrar de SAP, como son las condiciones de pago. La segunda pestaña son los datos que me vienen desde la factura a nivel líneas de detalle. La tercera pantalla sería los datos del pedido, porque bueno, he recuperado el pedido, los datos del pedido. Y la última pantalla, pues si hubiese alguna línea que la tengo que contabilizar asignando una cuenta de mayor y un centro de coste, porque es FI en vez de MM, pues lo podría también hacer aquí. Si volvemos a la pantalla de atrás y abro una factura FI, pues la presentación es muy parecida, pero por supuesto no tengo pestaña de pedido ni tengo pestaña de detalle de la factura. Las funciones básicas de Process Director, los botones que tenemos, pues el primero es entrar en modo edición para poder modificar o incorporar información. Verificar es lanzar todos los chequeos para ver si la puedo contabilizar o no. Ejecutar es saltar a la transacción SAP que me permita contabilizar la factura. Típicamente la miro en el caso de las MM, la FB60, la FB01, en el caso de las FI. Este botón contabilizar lo que hace, por decirlo así, es agrupar las dos anteriores, es decir, chequea si la puedo contabilizar y si puedo, la contabilizo desde aquí. No es necesario que yo salte, aunque me lo permite el sistema, por si el usuario lo prefiere, pero no es necesario saltar a la transacción SAP. Puedo contabilizar desde aquí. Puedo enviarla a preliminar, cambiar el estado de FI a MM, abrir, cerrar la imagen, ver el log que me genera, llevarla a flujo, crear una nota para el flujo, visualizar las notas para el flujo. Algunas de estas funciones las puedo lanzar en la pantalla anterior. Por ejemplo, si pulso aquí el botón de contabilizar, pues lo que haría sería contabilizar todas las facturas que tengo pendientes, es decir, que están con el rombo gris, que tengo pendientes de ser contabilizadas. En la pantalla anterior lo que haría sería contabilizar exclusivamente esa factura que teníamos abierto. Pero como digo, pues para ese tipo de procesos no hace falta ir factura a factura si queremos hacer una contabilización así ya masiva. Algunas otras opciones, pues una muy interesante es enviar un mensaje al proveedor. El sistema anexa automáticamente la imagen de la factura. Podemos tener un texto ya predefinido, aunque está en modo edición y es modificable. Los datos de a quién enviar la factura los coge del maestro. Y al enviarle la factura al proveedor puede ser porque la estamos devolviendo o porque estamos haciendo una consulta. Si la estamos devolviendo, pues marcaríamos ese checkbox de rechazar el documento. Si estamos haciendo una consulta, no. Y además el sistema nos permite insertar un archivo adjunto, si lo veis abajo. Pues por ejemplo, si tenemos escaneados los albaranes y queremos decir, oye, me estás facturando una mercancía que no me has entregado o no veo en la relación entre el albarán y la factura, pues lo podemos realizar. Otra de las funcionalidades que pueden ser
interesantes, o quizá esta más que interesante es necesaria, es a partir de una factura que está contabilizada, pues anularla. Exactamente igual, pide la misma información que solicita SAP estándar. Bueno, sí, comentaros aquí que si estáis trabajando con Process Director, pues siempre recomendamos que la anulación se haga desde Process Director y no desde SAP estándar, ya que al anularla aquí queda anulada en SAP estándar. Si la anulas en SAP estándar no comunica hacia atrás y aquí seguiría apareciendo como que la factura está contabilizada. Y la tercera funcionalidad que presentábamos aquí es una funcionalidad que ya está prácticamente en desuso y que era el asociar una imagen de una factura a una factura que ya estaba contabilizada previamente en SAP. Como digo, eso era bastante frecuente cuando las facturas nos llegaban en papel y a lo mejor no las podíamos escanear, entonces la contabilizábamos directamente en SAP estándar y ya cuando teníamos resuelto el problema con el escáner, incorporábamos la imagen. Hoy en día y con la ley Crea y Crece, pues eso va a quedar totalmente en desuso. ¿Cómo sería el trabajo de cuentas a pagar en el día a día? Pues cogemos una factura que no está contabilizada, desplegamos el log para ver por qué no se ha contabilizado. Sí que comentaros que en esta demo pues hemos generado unos errores muy límites para ver hasta dónde llega el sistema. Pues aquí nos está diciendo que nos falta el documento de referencia, por eso no la puede contabilizar. Y lo que ocurre aquí es que, aunque nos aparece toda la información, el pedido es correcto, nos aparecen todas las líneas de detalle y demás. En el pedido lo que hemos hecho es tener muchas posiciones con la misma cantidad y exactamente con el mismo importe. Con el mismo importe unitario, además de la cantidad. De modo que con esa información que el sistema ha mapeado, ha recogido, pues no puede determinar cuál de esas partidas, cuál de esas líneas es la que me están facturando. Y eso ocurre tanto en esa línea de 21,04 euros como la de 75,13. En realidad, como decía, estamos generando errores para ver a dónde llega el sistema, porque este error estaría resuelto si hubiésemos mapeado también el número de albarán que aparece claramente en la factura. Entonces, bueno, pues simplemente para generar este error, para que no la contabilice automáticamente, no hemos recogido el número de albarán. En este caso, el usuario introduciría el número de albarán en el campo nota de entrega y a partir de aquí, pues ya puede ver la propuesta de partidas que realiza el sistema. Ya sí que es unívoco, ya solamente hay una línea con ese importe, esa cantidad y con ese número de albarán. Por lo tanto, el sistema rellena automáticamente la información que le faltaba para poder contabilizarla, como el periodo, el documento de referencia, y con esos datos, pues si lanzo la verificación veo que la factura la puedo contabilizar y, como digo, la puedo contabilizar directamente aquí sin necesidad de saltar a la miro. Me ha generado ya el documento en SAP y, como comentaba antes, pues cualquier dato que está subrayado nos permite saltar a la transacción. Aquí podríamos ver el documento SAP que nos ha generado. Y en la lista de anexos, pues tendríamos la imagen de la factura anexada para consultas posteriores, para auditorías, para temas legales, etcétera. Pues así hemos resuelto digamos así de sencillo, hemos resuelto la contabilización de una factura que no podía contabilizarse. La segunda factura que vemos es una factura FI, está enviada a flujo. Aquí cuentas a pagar, pues no, en principio no tiene nada que hacer, no está pendiente de que el flujo se complete. Es un flujo de dos pasos, uno de asignación del centro de coste y otro propiamente de aprobación, y la aprobación pues tiene varios niveles dependiendo del importe de la factura. Como digo, en este caso además ni siquiera, bueno, la acabamos de transferir, ni siquiera nos ha saltado la campana, con lo que cuentas a pagar tiene poco que hacer. Esta tercera factura, nuevamente hemos generado un error
pues muy absurdo y límite para ver cómo funciona el sistema, y es que hemos mapeado el NIF, hemos hecho una trampa ahí mapeando el NIF como si fuese el pedido. Evidentemente, aunque solo fuese por formato, sabemos que ese formato no es el de un pedido de SAP. ¿Por qué hemos hecho esto? Para que el sistema la considere factura cuando en realidad es una factura FI, perdón. ¿Cómo se resuelve el tema? Pues muy fácilmente. Pulsamos el botón de transferir de a FI y el sistema ya lo cambia automáticamente. Si fuese un cambio de FI a nos saldría una ventana diciéndonos que cuál es el número de pedido para, al meter el número de pedido, que el sistema lance las validaciones a ver si puede contabilizarla como factura Ya le hemos cambiado el estado a FI y bueno, pues lo que queda al ser una factura FI que necesita aprobación es lanzar el flujo. En la parte de lanzamiento de flujos, aquí sí que la automatización suele ser bastante más complicada porque pues normalmente pues dentro de una organización tenemos muchos flujos diferentes y en muchos casos por una información que no nos aparece en la factura, ni que no es por proveedor ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que lanzar manualmente desde Process Director la factura a flujo, a WorkCycle, como hemos hecho aquí. Y la cuarta factura que vamos a ver, que fue la otra factura que nos entró en esa misma fecha, pues es una factura con 4 líneas de detalle, con 3 pedidos distintos, pero en la que el sistema ha podido determinar las partidas, toda la información es correcta, el pedido estaba recepcionado, no había discrepancias en precio, o si hubiese discrepancia estaba dentro de la tolerancia, y tenemos marcado el checkbox de que contabiliza automáticamente y la factura ha sido contabilizada. Esto básicamente es Process Director, insisto, contabilización de facturas e integración con SAP. Si saltamos a WorkCycle, a la parte de los flujos, y aquí solamente vamos a ver flujos de aprobación, pero os vuelvo a comentar que también lo utilizamos como flujos para resolución de incidencias, pues comentaros que toda la comunicación se hace a través de correo ordinario. Aquí vamos a ver nuevamente, para ver los límites del sistema, si recordáis antes os decía que pueden ser usuarios SAP o usuarios no SAP, pues aquí vamos a ver usuario no SAP, no usuario SAP. El usuario SAP lo que tiene es una interfaz parecida a la que hemos visto en la pantalla de factura de Process Director, pero con menos información, solamente con la información que determinemos que es necesaria para la aprobación o el rechazo de la factura. Pero como os decía, aquí lo que vamos a ver es un usuario no SAP. El usuario SAP en ese email recibiría un link directo a la factura. El usuario no SAP lo que recibe es un link a la aplicación web. El usuario de WorkCycle tiene 2 buzones, el buzón de las facturas que él tiene pendientes de trabajar y el buzón de las facturas del histórico. En este caso, Carlos es el usuario y lo que tiene que hacer es introducir el centro de coste. Como os decía, lo que os queríamos mostrar aquí es que está por debajo SAP, podemos lanzar las ayudas de SAP, no nos va a permitir introducir un centro de coste que SAP no permita, está conectado online con SAP, aunque sea una interfaz distinta, aunque sea una interfaz web. Pues en este caso, Carlos está introduciendo el centro de coste, que es el paso que él tiene en el flujo, y si volvemos ahora a Process Director, pues vamos a ver, como os comentaba antes, refrescamos que el sobre, si fijamos en el segundo registro, el sobre ahora está abierto porque Carlos está trabajando con la factura. Como os comentaba, o sea, el nivel de información no es ya solo todos los datos y la imagen de la factura, etcétera, sino hasta qué usuario lo tiene, si está trabajando o no con ello. Bueno, Carlos ha introducido el centro de coste y con eso ya ha completado su paso. Tenía dos facturas, una que el sistema había determinado que era FI directamente y otra que la hemos cambiado de a FI antes. En ambos casos, pues Carlos lo que tiene que hacer es introducir el centro de coste y con eso termina su paso. Os comentaba antes que tiene el usuario de WorkCycle 2 buzones, el de las facturas que tiene
en estos momentos pendiente de trabajar en ellas, y las facturas del histórico, es decir, las facturas que han pasado por su mano. Él puede consultar también el estado en el que están. Pues en este caso, él ya ha completado el paso y ve que lo que queda pendiente es la aprobación y que tiene 2 niveles de aprobación distintos, mientras que la otra factura, pues él ya ha completado su paso exactamente igual, pero solamente por el importe que tiene, tiene un nivel de aprobación. Con esto, Carlos ha procesado las 2 facturas que tenía pendientes. Si actualizamos en Process Director, vemos que ahora el usuario que lo tiene pendiente en ambos casos es Sofía, que sería en un caso la primera aprobadora y en el otro la aprobadora única, la aprobadora definitiva. Pues vamos a entrar a WorkCycle como Sofía. Y pues exactamente igual, le aparecen en su inbox de facturas pendientes las facturas que tiene pendiente de aprobar o rechazar. Aquí se nos ha olvidado desplegar la imagen, por supuesto tiene acceso a la imagen. De hecho, en el botón de arriba, totalmente a la derecha, lo pone visualizar la factura como imagen. Perdonad, pero vamos, tiene acceso, por supuesto, tiene acceso a la imagen. Todos los usuarios de WorkCycle, sean SAP o no SAP, se pueden comunicar a través de notas, pueden ir creando notas e ir incorporando información a través de notas que faciliten la trazabilidad de la factura. Puede hacer consultas a través de notas a otros departamentos, etcétera. En este caso ha aprobado las 2 facturas. Una factura rechazada, pues normalmente es obligatorio decir el motivo del rechazo de la factura. Y bueno, pues si actualizamos ahí, vemos que hay una factura que ya está totalmente aprobada. Tenemos el tick verde en flujo. Lo único que nos falta sería incorporar la cuenta de mayor para poder contabilizarla. La otra factura estaba pendiente de un segundo nivel de aprobación y con eso terminaría, o sea, también llegaría a ese estado de tick verde y la podríamos contabilizar. Y bueno, así un poco, como digo, sé que es mucha información en muy poco tiempo, pero básicamente pues esto es el funcionamiento de tanto de Process Director como de WorkCycle. Bueno. Y entramos en el tiempo de preguntas. Nos quedan, creo que algo más de 5 minutos. Francesc, no sé si alguien se Hola, ha David. lanzado y ha hecho alguna pregunta. Sí, tenemos alguna pregunta y mira, va perfecto, así cuadramos con el tiempo que teníamos. A ver, bueno, me preguntaban con todo lo que se viene ahora con la ley Crea y Crece, ¿qué podrían ir haciendo ahora las empresas pues para prepararse? Vale. Es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, ¿no? Por esta incertidumbre que hay y los plazos que hay, no se sabe cuándo va a entrar en vigor y demás. ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es mi recomendación? ¿Vale? Más que qué podemos hacer. Si estamos hablando estrictamente de la ley Crea y Crece, es decir, del tema de la factura electrónica, pues el siguiente paso lógico sería el contratar una de las plataformas. Mi consejo es esperar a que ya esté la ley totalmente lanzada, que veamos qué plataformas se nos están ofreciendo, principalmente por el tema de la solución pública, porque en principio, bueno, si ya estamos facturando a administración pública, pues ya no estamos conectando con FACE. De hecho, hay gente que dice que la solución pública va a ser FACE tal cual, hay gente que dice que va a ser un FACE 2, pero evidentemente estamos hablando de formato factura, pues va a ser prácticamente lo mismo y eso nos va a facilitar mucho la vida. Entonces, yo en ese sentido esperaría, si estamos hablando de la parte de factura electrónica. Si estamos hablando del otro que hemos visto en el webinar de hoy, de la parte de automatización del proceso, pues como os comentaba, es muy fácil hacer cuentas de si compensa, si no compensa, cuánto dinero me estoy gastando y creo que rápidamente pues uno llega a la conclusión de que estoy perdiendo o que estoy dejando de ahorrar
un dinero que podría ahorrar por no automatizar el proceso. Entonces yo ahí sí que no esperaría y cualquier paso que se dé en automatización es completamente reutilizable. Como comentaba al principio, la entrada de formato electrónico es independiente de la entrada del resto de formatos. Por lo tanto, lo único que va a haber que hacer en el momento en el que ya tengamos un portal es añadir un componente a la solución que ya está desarrollado, etcétera. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, mi recomendación sería, de momento no lo contrates porque vas a estar pagando por un módulo adicional que no vas a utilizar de momento. En el momento en el que ya tengamos un contrato con la pública. Por cierto, no he dicho antes que la pública es la solución por defecto, es decir, si una empresa no manifiesta por los medios estipulados, que es en su web, etcétera, que se ha acogido a una de las privadas, se sobreentiende que se ha acogido a la pública. Pues, como os decía, solamente habría que añadir un componente para integrar esas facturas que nos llegan en formato electrónico y todo lo demás no hay que tocar nada. No estamos tirando a la basura ningún tipo de inversión. Todo se mantiene tal cual. Así que yo en ese sentido sí que os invito a avanzar en la automatización del proceso. Muy bien. Pues nada, la siguiente pregunta que teníamos era, bueno, ¿en qué consiste el servicio de grabación de facturas que ofrecemos? Bueno, que ofrecéis. ¿Y cómo ayuda en la ley Crea y Crece? Vale. Bueno, el sistema de la ODAP, que se llama así, la oficina que tenemos de grabación, pues como comento, pues tenemos personal que lo que hace es grabar facturas de distintas empresas con una solución automatizada. Las facturas nos llegan a nosotros, como comentaba, pues hoy en día ya prácticamente todo es en PDF. Si hay algunas en papel, pues también ponemos a disposición una dirección de correo ordinario para que se nos envíe ese papel. Y nuestras grabadoras lo que hacen es todo el proceso inicial para que vosotros, usuarios de la solución de Process Directors, ya recibáis las facturas en Process Director, ¿no? Ese es el proceso de grabación que hacemos en la DAP. ¿Qué impacto tiene en la ley Crea y Crece? ¿Por qué ayuda? Pues, como comentaba, esa parte de arriba, si recordáis el diagrama que os enseñaba, es la parte que sí se va a ver afectada con la ley Crea y Crece. Es la parte de recepción de facturas que dije, cada vez vamos a ir recibiendo menos facturas en formato no electrónico y cada vez más en formato electrónico que entran por otra vía distinta. Donde trabaja la ODAP, nuestra oficina, es en las que no son en formato electrónico. Entonces, iremos recibiendo cada vez menos facturas nosotros para procesar vuestras, pero como nosotros, pues el contrato es por factura procesada, no tiene otros criterios, entonces simplemente pues se os iría facturando cada vez menos y os despreocuparíais de eso. Estamos hablando de una tarea que cada vez se lleva más a outsourcing, porque no es el core de ninguna organización. Todos recibimos facturas, todas las tenemos que procesar, las tenemos que contabilizar, pero en ningún caso es el core de nuestra empresa. Entonces, pues es muy habitual sacar fuera de la empresa ese proceso. Muy bien. Pues nada, la última pregunta que teníamos era, bueno, si la solución que hemos visto es válida para S4 HANA. Sí, sí, por supuesto. Es una solución certificada por SAP, es válida tanto para R3 como para S4HANA. De hecho, SAP, antes de lanzar al mercado una nueva versión, pone a disposición de los fabricantes que tienen soluciones certificadas una versión para que ellos puedan lanzar a la vez una versión de su solución certificada, de modo que no haya una falta de compatibilidad entre una y otra. No es válida la solución que hemos visto para Business One. Para Business One pues habría otro tipo de soluciones, exactamente igual que para otro tipo de RPs pues habría otro tipo de soluciones, pero que no son los que hemos tratado hoy, ¿no? Y nos hemos centrado en los hermanos mayores del mundo SAP, ¿no? En R3 y en S4HANA.
Perfecto. Y nada, lo último, bueno, que sí que nos habían preguntado es si vamos a enviar la presentación que has utilizado y la grabación del webinar, pues sí, la respuesta es que sí, que si no podemos hoy, mañana mismo ya compartiremos con todos los asistentes, pues tanto la presentación como la grabación del webinar. Y por último, ya también quería, bueno, informar, bueno, que ahora cuando cerréis el webinar, cuando lo acabe, os saldrá una pequeña encuesta que nos gustaría que nos contestéis con la finalidad de, bueno, tener feedback de cómo ha ido todo y para que nos podáis ayudar en futuros eventos. Ya por mi parte, nada más. No sé si David quieres añadir alguna cosa, pero por mi parte ya estaría, ya podríamos dar por finalizado el webinar. Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vuelvo a pedir disculpas por ese error que ha habido de que había tres slides que además eran críticas en la presentación que estaban ocultas, pero espero que la información que haya conseguido transmitirla de forma adecuada y que lo hayáis podido seguir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.